hermano Ezequiel. ¿Lo tiene? Ahí está. Ahora sí, hermano Ezequiel, comente. Lo que yo decía básicamente en ese pasaje, lo que Dios está diciendo es que Israel no tiene por qué sufrir las consecuencias de estas plagas si obedece a Dios. Es decir, está diciéndole a Dios que si actuó así con Egipto es porque Egipto no había obedecido. Pues en ese sentido es la promesa de Dios para Israel. Entonces, yo no tengo por qué castigarte como a Egipto si tú obedeces. Básicamente es lo que yo entiendo de esta promesa del Señor. Dice, si guardáis mis estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Entonces, quiero primero entender esa parte. El otro le decía, de repente, cuestión de la fe en el Señor, debemos tener también, no caer en el otro extremo de no querer confiar en Dios y tomar promesas, porque de repente podemos decir, es que este pasaje de Isaías era para el pueblo de Judá. El pasaje de Malaquías era para los levitas. El pasaje de Salmo era David en su guerra contra Saúl. El pasaje, o sea, es cierto, hay un contexto, pero no perdamos de vista que al final de cuentas es la palabra de Dios y lo que tenemos que entender es lo que realmente comentabas hace rato. Tenemos que creer que Dios puede hacer las cosas, pero no estamos por encima de su soberanía. Podemos creer, sabemos que Él es todopoderoso y precisamente lo que tenemos que hacer es aprender a obedecer y en esa obediencia Dios mostrará su misericordia de una o de otra forma. Y creo que con eso tenemos que acercarnos a Dios con la seguridad que Él nos escucha, que Él nos responde, quizás no como esperamos, pero no podemos también acercarnos a Dios diciendo, es que esta promesa no es para mí, o es que esto no me lo dice a mí, es que, porque entonces sí creo yo que estaríamos poniendo a la enseñanza bíblica. ¿No? Ok, bueno, muchas gracias. Sí, y una vez más, el punto está, una vez más, creo que lo dijo, ¿no? Checar siempre las promesas, ¿no? Si esa promesa es aplicado a Israel o es aplicado a la iglesia. Yo sé que eso también se estuvo tratando de querer decir, ¿no? O explicar al respecto. Bueno, vamos a continuar. Creo que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto. Déjenme compartir la pantalla. ¿Dónde estamos? Si pueden apagar su micrófono para el que está teniendo ruido en el fondo, por favor, hermanos. Ok, gracias. Ustedes me dicen dónde estamos. Estamos en... Aquí creo que estamos. Ok. Indicar lo que los israelitas debían aprender por las pruebas en el desierto. Ya dijimos, bueno, antes había algo. Todo este comentario que se dijo fue por razón de Éxodo 15:26, la palabra Jehová tu sanador. La razón que se dijo fue porque dijimos que esto tiene un contexto en el cual se está aplicando. Y yo creo que para no complicarnos tanto, vayamos siendo honestos. Este versículo que estamos tocando ahorita tiene que ver con el pueblo de Israel. Seamos honestos, ¿verdad? Y yo lo que quise decir es que muchas veces esto se toma discreción cuando no debería ser de esa manera, porque este versículo en especial es aplicado a Israel. No lo olvidemos. Jehová, Rafa, Jehová tu sanador. Sí. Bueno, vimos el mapa. Ya dijimos el recorrido desde Ramasés a Sucot y hasta llegar a Sin. Número 4, indicar lo que los israelitas debían aprender por las pruebas en el desierto. Por las pruebas en el desierto, Israel debía aprender que Dios puede proveer todo lo que su pueblo necesita. Y aquí sale la aplicación igual para nosotros, ¿no? Yo creo que Dios también puede suplir nuestras necesidades, ¿sí? Para poder seguir haciendo su obra. ¿Qué significa la palabra probar? Y esto es interesante. Es causar o permitir dificultades o problemas en ciertas circunstancias con el fin de conocer la verdadera naturaleza de la persona.
Y a propósito, acabé de eliminar algunos comentarios que el domingo tuve, prácticamente algo similar como lo que estábamos teniendo ahorita de comentarios, solo que la persona que yo estaba tocando realmente sí era totalmente carismática. Y cuando yo toqué este punto de lo que es probar, tristemente, ¿cómo nos prueba Dios? Dice, ¿verdad? Y les dije, a veces a través de una enfermedad, una circunstancia difícil que podemos pasar. Pero el Señor dice que Él siempre nos va a guardar. El Señor dice que siempre nos va a proteger. Él empezó a responderme así en un comentario que hice de un pasaje bíblico. ¿Qué mero era eso? De Éxodo 15, 26. Y bueno, el fin fue que él estaba defendiendo que realmente el cristiano literalmente no enferma, dice. Y yo le hice incluso los ejemplos o los comentarios de Eliseo, que él prácticamente murió de la enfermedad que tenía. El apóstol Pablo, Dios no le quitó sus aguijones. Timoteo tenía enfermedad, ¿verdad? Aquel hombre que dejó enfermo a Trófimo, si no mal recuerdo, a Pablo, ¿sí? Entonces Dios nos prueba, hermanos. Nos prueba a través de nuestra salud, a través tal vez de la economía, a ver circunstancias en la familia, problemas en la familia, en la iglesia. Es causar, es permitir dificultad o problemas en ciertas circunstancias con el fin de conocer la verdadera naturaleza de la persona. Y hermanos, paso un ejemplo ahora poco. Algo en nuestras células, ¿verdad? Que una persona se había alejado prácticamente. Y no es miembro, para que no se malentienda, no es miembro. Pero recuerdo que esa persona después ya no llega y pregunto por qué no llega. No, porque ahí no hay del poder de Dios o algo así. Ella estaba yendo en un lugar prácticamente carismático y siguió. En esta ocasión esa persona llega y me llama la atención, hermanos, qué es lo que sucedió. Ya, dio un bajón en su vida espiritual. Pero tratamos de ayudar, ¿verdad? Obviamente, el propósito es ayudar, restaurar. Lo que quiero decir es que muchas veces, por un lado extremo, hay mucho emocionalismo. Y ese emocionalismo nos impide realmente confiar en Dios plenamente, sanamente, doctrinalmente. Y la emoción gana y quieres hacer un show u otra cosa. No siempre sucede eso, seamos honestos, hermanos. Como dije, va a haber momentos de dificultad y a otros que sí. Y hay otros que Dios les va a dar una restauración de manera progresiva, como yo estaba diciendo hace rato. Más adelante es bueno este tema que estamos hablando porque yo sé que es es debatible, entiendo, pero después vamos a definir qué es un milagro, porque actualmente también se está usando mal el término de milagro. Nada más para dejar un poquito la curiosidad y poder investigar acerca de eso. Un milagro, hermanos, tenía que ser espontáneo. Sí, espontáneo de momento. No es algo prolongado, no es algo que pasa 2, 3, 4, 5 días o algo progresivo. Eso no necesariamente es un milagro. Veamos los ejemplos de Jesús, ¿verdad? A todas las personas que él sanó. Entonces, hay una diferencia entre lo que es un milagro y algo que es una restauración progresiva. Y no dudamos que Dios incluso interviene en eso. Esto lo estoy dando como ejemplo de la palabra prueba. Es causar una vez más o permitir dificultad o problemas en ciertas circunstancias con el fin de conocer la verdadera naturaleza de la persona. Realmente, ¿qué es la persona cuando está pasando esa circunstancia? ¿Se aferra a Dios? ¿Busca a Dios? ¿O incluso se aleja de Dios? Hay quienes hasta pueden maldecir a Dios, hablar mal, ¿verdad? Porque no recibieron lo que ellos estaban pidiendo. Y eso no es así, hermanos. No es así. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Dios estaba probando a ellos. Número 5. Señalar el nombre que dieron al pan que Dios enviaba del cielo. En el ítem 33:22 podemos verlo. En Éxodo 16, 34 y 31. Leamos 16, 34. Dice, 16, 14, perdón. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda,
menuda como una escarcha sobre la tierra. Verso 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culandro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Maná es un alimento dado por Dios de manera sobrenatural. Sobrenatural porque prácticamente es divino, venía del cielo. Dios proveyó acerca de eso. Todo el tiempo, los 40 años, Dios proveyó maná, pan del cielo. ¿Cuándo cesó? En Josué 5:12 dice la respuesta, cuando ellos empezaron a comer los frutos de la tierra que ellos habían entrado. Hasta ese momento cesó. El Salmo 78, 23 al 25, hay una implicación que esto era o es comida de nobles. Otras versiones dice de ángeles, ¿sí? El maná significa, ¿qué es esto? Hojuelas, sabor a miel, según algunos pasajes que ustedes pueden checar ahí. No, esta es otra ocasión donde le proveyó codornices hasta que le saliera por la nariz, dice la escritura, eso es en Números. Pero también, no sé si notaron, en esta ocasión ellos también estaban pidiendo carne y Dios le proveyó también codornices. En eso, Éxodo 16:13 le proveyó, porque ellos estaban quejando de que no tenían esto. Y es triste lo que dice en el versículo 3. Noten la queja que el pueblo estaba haciendo. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Matar de hambre a toda esta multitud. Interesante, ellos querían volver otra vez a Egipto, porque ahí según tenían los beneficios. Eso es triste. Hoy en la actualidad también puede haber personas de esa manera. Tal vez están sufriendo ahora como cristianos y puedan decir, mejor me iba en el mundo. Tenía pan suficiente, tenía lo necesario. Cuidado, hermanos, de hablar de esa manera. Tenemos lo mejor en el Señor, aunque en momentos sufrimos pruebas y dificultades. Nunca volvamos a desear el mundo. Jamás deseemos el mundo. Ya hemos muerto al mundo si realmente hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. ¿Sí? Bien, pensemos. ¿Cuál era el principal problema de Israel? ¿Qué los hacía protestar y quejarse constantemente? ¿Acaso las evidencias del poder de Dios no eran suficientes como para confiar totalmente en Él? ¿Cuál era el problema, hermanos? ¿Por qué hay personas que demandan, y voy a usar nuevamente eso, no es con el fin de malinterpretar esto, pero hay personas que demandan evidencia de Dios, el poder de Dios, el milagro de Dios? Pero ni aún así hay una vida entregada, una vida perseverante en el Señor. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en sus corazones, de raíz, ¿sí? Aún a pesar de ver evidencias. Por eso una vez más yo digo eso. Los milagros no garantizan una fe genuina. No, no es cierto. No. Aunque llueva milagros, aunque otros hagan eso. Y no olvides que también Satanás es ángel de luz y tiene cierto poder engañoso, ¿verdad? Para confundir a los cristianos. También hoy en día muchos de nosotros a menudo confiamos totalmente en nuestro trabajo para suplir nuestras necesidades sin tomar en cuenta a Dios. Si perdemos el trabajo, tratamos de arreglárnoslas como podamos para solventar nuestros problemas. Es solo cuando ya no podemos que buscamos la ayuda de Dios. Hasta entonces nos damos cuenta que debemos depender de Él en todo momento. Hermano, cuando va mal, tenemos que depender de Dios. Cuando nos va bien, tenemos que depender de Dios. Esa es la actitud correcta de un cristiano. Enfermo o no enfermo, voy a confiar en Dios. Recordar que somos peregrinos en esta tierra. Esta no es nuestra casa. Y no me aferro a esto, no nos tenemos que aferrar a este mundo. Tenemos una patria celestial. A veces esto suena como,
No, pero es una realidad, hermanos. Esto es verdad. ¿Sí? Nuestra casa no es aquí en la tierra. Y no vamos a ser perfectos aquí en la tierra, ¿verdad? Hasta cuando estemos en su presencia, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque pues las primeras cosas, perdón, pasaron. Sigamos pensando. ¿Cuántas veces ante una necesidad grande ha confiado plenamente en que Dios intervendría? ¿Cuántas veces? ¿Será esta nuestra reacción acostumbrada? ¿O será más común murmurar y luchar para ver cómo podemos salir del problema por nuestra cuenta? Hay quienes pretenden ser autosuficientes. No, no, no somos autosuficientes. Incluso lo que tenemos es por la gracia de Dios simplemente. Señale una ocasión cuando haya dejado el problema en las manos de Dios y otra cuando haya luchado por su cuenta para resolverlo. ¿Qué diferencia ha visto en los resultados? ¿Cuál actitud es la más conveniente? Obviamente, dejar las cosas en las manos de Dios. Él va a arreglar las cosas, Él va a solucionar las cosas de acuerdo a su voluntad, a su soberanía. ¿Verdad? Es interesante reflexionar en lo que pasó el pueblo porque yo creo que hay similitud hoy en la actualidad con la iglesia. ¿Sí? Podemos aplicar muchas cosas también para nuestra vida. Número 6, señalar de qué eran cuadros el maná, la peña y Amalek. Yo creo que este es el corazón de lo que llegamos. Esto es lo más importante, hermanos, este objetivo. ¿Por qué es el más importante? Porque esto apunta a Cristo. Si nosotros no encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento, tenemos problemas de interpretación. Siempre nuestro estudio o la enseñanza que estamos aprendiendo, si no nos muestra a Cristo, tenemos problemas en el estudio. Por eso digo que este objetivo es de suma importancia. Juan 6, 31 al 35. El maná era un cuadro de Cristo, quien es el pan de vida. Y sé que lo conocemos, sé que sabemos ese pasaje, pero no está de más recordándonos a cada uno de nosotros. A Juan 6, 31 al 35 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo es el verdadero maná del cielo. Es el que satisface el verdadero hambre espiritual del hombre, que el hombre necesita. Cristo, Cristo. Y ahí la importancia de proclamar el evangelio, ¿verdad? Que es la prioridad del cristiano. Mostrarles, llevarles ese pan, que coman de ese pan, que se arrepientan, que se conviertan a Él, que confíen en Cristo como Señor y Salvador. En Juan 4, 13 al 14 y 1 Corintios 10, del 1 al 4, vemos la peña era un cuadro de Cristo que da agua viva y que satisface para siempre. Recordemos Juan capítulo 4, versículo 13. Juan 4:13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Él está en el diálogo con la mujer samaritana. Está hablando de esa agua física del pozo. Va a tener sed. Pero el agua que yo le daré, dice el verso 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es la peña de ese desierto que satisface el alma, que da vida eterna. Sí. Número 3, Amalek es un cuadro de la carne. Los residuos, mejor dicho, del pecado en el creyente, o mejor dicho, los residuos del pecado en el creyente se opone a la vida cristiana. Esto es interesante. Amalek es un cuadro de la carne, el residuo, lo que está batallando el cristiano. Bueno, entendemos que el hombre
sin Cristo tiene totalmente una naturaleza pecaminosa. Y esto tal vez pueda ser nuevo para algunos, ¿verdad? La pregunta es, ¿el cristiano regenerado, nacido de nuevo, tiene todavía la naturaleza pecaminosa? Bueno, nuestro libro daba a entender que sí, pero creo que no, yo creo que somos una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Yo creo que tenemos residuos todavía del pecado por cuanto vivimos en este cuerpo y este cuerpo anhela y desea de este mundo, depende, mejor dicho, de este mundo, de comida, de bebida. En ese sentido, por eso digo residuos. Pero tenemos prácticamente una nueva naturaleza en Cristo. Nueva criatura somos. ¿Sí? Número 7, completar una declaración que señala el significado de la intercesión de Moisés. Eso lo vieron en su ítem 33, 37. Eso es interesante, ¿no? Eso es con relación a Amalek y por eso no quise comentar mucho. Pero vamos a recordar este pasaje de Éxodo, por favor. Éxodo 17, 11 al 13. Y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué interesante eso, ¿verdad? ¿Qué nos enseña eso de que Moisés, cuando levantaba su mano, el pueblo avanzaba, ganaba? Pero cuando caía la mano, perdía la batalla el pueblo. ¿Qué significado tiene todo eso? Bueno, la intercesión de Moisés trajo el poder de Dios para que Israel venciera a Amalek. Esto muestra que si queremos que nuestros hermanos en la fe, y esto yo creo que sí debemos de abrazarlo, hermano, nuestros hermanos en la fe tengan la victoria sobre la carne, debemos orar constantemente por ellos. Ayer en nuestra célula estábamos compartiendo, teníamos el estudio acerca de la naturaleza de la membresía y vemos cómo cada miembro en un cuerpo es interdependiente. Nos necesitamos, hermanos. Aún el don que parece ser menos insignificante, lo necesitamos. Yo necesito, y yo creo que todos necesitamos de los dones de los hermanos, porque nos edifican en la verdad, en el amor, y es importante. No hay ningún don, vamos a decirlo, inferior u otro mayor. Tal vez uno sea más visto que otro, pero la verdad, todos los dones los ha dado el Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy importante. Y el hermano que no está ejerciendo este don, pues no está edificando a la iglesia. De ahí el llamado, ¿verdad? Que tenemos que orar unos por otros. Gracias a Dios por ese ministerio de oración que tiene nuestro hermano Isidro, ¿no? Y siga promoviendo, porque la verdad necesitamos orar. Es verdad que hay más, y seamos honestos, hay más oración por enfermos, pero no debería ser solo por enfermos, debería ser por toda la iglesia para vencer constantemente la carne. Yo creo que esto es la lucha constante. Hay muchos hermanos que están batallando en su carne. En este tiempo de que estamos del COVID, ¿cómo están muchos? ¿Están realmente perseverando en la lectura, en el estudio de la palabra? ¿Están realmente conociendo más del Señor? ¿Qué estarán haciendo? Tenemos que orar unos por otros. Nos interesa porque somos un cuerpo, orar unos por otros, hermanos. Sí. Los amalecitas tomaban su nombre de Amalek, es un descendiente de Esaú. Déjenme quitar esto. Nieto de Esaú, eso lo pueden ver en Génesis 36, 12 y 16. Y habitaban como nómadas en el Negev. Israel tuvo su primer encuentro con sus soldados en Refidim, en el desierto. Como resultado, los amalecitas fueron condenados por Dios al exterminio. Sí, iban a desaparecer, pero no sería inmediato.
Los amalecitas derrotaron al desobediente Israel en Horma. Eso es más adelante cuando vamos a ver el libro de Números, especialmente en el capítulo 14, verso 43 al 45. ¿Sí? Pero nada más para ver un contexto cultural acerca de los amalecitas. Era un nieto de Esaú. Bien. Éxodo 17:11. Volviendo acerca de esto, de cuando Moisés levantaba las manos, ¿verdad? Los vaivenes de la batalla iban y venían, ¿verdad? Retrocedían o avanzaban. Los vaivenes de la batalla en correlación con los brazos levantados o caídos de Moisés impartieron algo más que un aliento psicológico. Cuando los soldados miraban a su guía, o sea, a Moisés en la cumbre del collado, era más que la intercesión de Moisés por ellos. Demostraba y reconocía que ellos tenían que depender de Dios para la victoria en la batalla y no en sus propias fuerzas y celos. Una vez más, esto es una verdad para nosotros. No pensemos que vamos a una realidad de la batalla que tenemos. No pensemos que vamos a vencer la carne por nuestras propias fuerzas. Jamás. La Escritura nos dice, huye de las pasiones juveniles. Y yo creo que todos entendemos pasiones juveniles, ¿verdad? Los deseos que batallan contra la carne. No nos dice, quédate, aguanta, resiste. No, huye. Lo que se nos dice, resista al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero con relación a las cosas de la carne, nos dice, huye. No te quedes, no diga voy a aguantar en el Señor. No hagas eso. Necesitamos depender totalmente de Dios. ¿Sí? Por eso, una vez más, volviendo al punto de los momentos de pruebas, especialmente momentos de dificultades de nosotros, de nuestra salud, yo creo que son momentos donde podemos humillarnos delante de Dios, buscar de Dios y depender de Dios, porque Dios quiere hacer su obra en nosotros. A veces nosotros queremos cortar eso. No dejamos que Dios siga trabajando en nuestra vida como Él quiere, para transformarnos como realmente Él quiere hacernos. Acuérdense de la oruga. Cuando ya está por salir como mariposa, no sé cuántos han visto una oruga de esa manera. Unos ya quieren, quiero sacarle esa capita que tiene y ahora vuela. Deja que termine su proceso, porque si lo quitas vas a destruir eso. Deja que Dios trate con nosotros, nos siga probando, moldeando para que realmente seamos usados para su gloria. Porque si no permitimos eso, no va a estar acabado bien este trabajo aquí en la tierra, parte de la tierra que Dios no tiene para hacer. Volviendo al punto de levantar las manos, también confirmaba la posición de Moisés, tanto en relación con Dios como con el bienestar y la seguridad de la nación. Airados, ellos les habían dado la culpa de sus problemas, la queja que habían hecho los israelitas. Pero Dios confirmó su designación como guía, o sea, Dios había escogido a Moisés para ser su líder de Israel y llevarlos a la tierra prometida. ¿Sí? Él intercediendo, recordándole al pueblo que también necesitaban depender de Dios y no por su propia capacidad. ¿Sí? Ok. Continuamos. Dios controla, hermanos, la historia, aún frente a los enemigos paganos más fuertes. La victoria depende de la confianza en Dios y la obediencia a sus condiciones. Sin lugar a dudas, ¿no? Dios controla la historia, ¿sí? Aún frente a los enemigos paganos más fuertes, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? La victoria depende de la confianza en Dios y la obediencia a sus condiciones. Me quedan 10 minutos. Esta lección se prolongó. Y este mapa, hermanos, de José, nuevamente recuerden, ya vamos como 3 veces pasándola. Ramesés, de Sucot, cruzaron el Mar Rojo, del Mar Rojo vienen toda la parte sur del Sinaí, Mara, Elín, desierto de Sin, llegan a Refidim, al monte Sinaí, que vamos a estar viendo por un momento. Vamos a tratar de avanzar en la otra diapositiva. Yo creo que vamos a tener un poquito de paciencia y para poder ver la otra lección 34, ahí está.
Probablemente lo de mi Facebook, en un momento también ya va a terminarse mis datos, pero después puedo subir la lección de Zoom al Face y a YouTube para que puedan terminar de verlo por si se acaba todo esto en Facebook. Para Zoom podemos hacer otra sesión ahorita y pido un poquito de paciencia, hermanos. Bueno, entremos entonces a Éxodo, la ley, la lección 34 que también nos corresponde ver hoy. Y nuevamente el mapa, eso es para que ustedes peguen a su mente. Recuerden que la flechita azul es el recorrido o la ruta del Éxodo, ¿sí? Aquí hay algo importante que recordar. No viene en su libro, un poco de información adicional, pero ayuda. Recuerden del pacto abrámico. El pacto abrámico es de carácter unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el que cumple lo que Él ha prometido. No tiene nada que ver el hombre. Es Dios que va a cumplir totalmente su pacto que hizo con Abraham. Se basa en la fe original de Abraham respecto a la palabra de Dios. No impone ninguna otra condición. Se manifiesta como una promesa de Dios, la promesa que Dios hace a Abraham de que su descendencia será grande, la promesa de concederles una tierra donde habrá de habitar y la promesa de su bendición. Recuerden eso en Génesis 12, del 1 al 3. Esta promesa es eterna e incondicional. Esto es con relación al pacto abrámico, ¿sí? Que es unilateral. ¿Por qué digo eso? Porque ahorita vamos a ver otro ejemplo con relación al pacto mosaico y es el que nos compete en nuestra lección. Se presenta inicialmente en Éxodo 19 hasta el 24. Se manifiesta el carácter bilateral. Aquí hay dos partes. Recuerden que un pacto es un acuerdo, ¿verdad? Entre dos o más personas. En el pacto abrámico solo le correspondía a Dios cumplir. Él tenía que cumplir, ¿no? Solamente era por fe. En el pacto mosaico es bilateral. Tú cumples, yo cumplo. De ese pacto, Dios demanda la fe y la obediencia de su pueblo. A cambio de esa fe y obediencia, Dios promete bendecirles. Y esto es claro para ese punto que estábamos debatiendo ese rato de Éxodo capítulo 15, ¿sí? De Jehová Rafa. ¿Por qué? Bueno, aunque todavía esto fue antes de la ley mosaica, ya está entrando, porque ahí mismo en de Jehová Rafa dice que le dio sus estatutos y sus leyes. Recuerden ese versículo, ¿sí? A cambio de esa fe y obediencia, Dios promete bendecirles. Esta condición no anula la promesa hecha a Abraham. Israel ya tiene derecho a la herencia que Dios le prometió, la descendencia, la tierra y la bendición. Pero ellos, si quieren ser bendecidos, tienen que obedecer la palabra de Dios. Esto es un pacto que le llamamos, aparte de bilateral, es condicional. Condicional. Y esto es como introducción porque nos ayuda a poder ver lo que vamos a estar tocando. Deuteronomio 28 al 30, por ejemplo, explica que la ley de Moisés describe las condiciones necesarias para gozar de las bendiciones que Dios les ha prometido. Acuérdense de la bendición y la maldición, que por cierto, a veces parece ser que no quisiéramos usar esa respuesta, pero ni modo, hermanos, tenemos que usarlo porque es otra cosa que también se usa, descontextualizado. Mira, aquí está la bendición de Dios y aplica a mi vida. No, esto es Israel. ¿Sí? Y de la maldición. Entonces, en Deuteronomio 28 al 30 explica que la ley de Moisés describe las condiciones necesarias para gozar de las bendiciones que Dios les ha prometido. El pacto abrámico garantiza el cumplimiento de las condiciones que Israel llevará a cabo para poder aprovechar la herencia que ya está a su nombre. Esto suena como lo siguiente. ¿Creemos en la seguridad de la salvación? Sin lugar a dudas, creemos en la seguridad de la salvación, hermanos. La salvación no se pierde, creemos. Porque la obra de redención lo hizo Cristo, no nosotros. Por fe. Creemos en fe en Cristo, ¿verdad? Para salvación. Pero las bendiciones, obviamente, tenemos que también ser obedientes a la palabra de Dios. Si no, hay consecuencias, ¿verdad? Por causa del pecado. Ok, a través de la historia de Israel podemos observar cómo estos pactos han servido como base para comprender la obra de Dios de una manera global. Cuando el pueblo de Israel cumple las condiciones divinas,
de fe y obediencia absoluta en Jehová, ellos gozan de las bendiciones de Dios. Tienen que padecer amargos sufrimientos. Sin embargo, a pesar de todo, no pierden la herencia. Siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Las promesas siguen en pie que se le dio. ¿Sí? Número 1 de este objetivo, de esta lección, señalar a dónde fueron los israelitas al salir de Refidim. En Éxodo 19, 1 al 2, vamos a leer esto, por favor, para no perder el punto. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Dónde fueron los israelitas al salir de Refidim? Al desierto de Sinaí, específicamente al monte de Sinaí. Y aquí está una imagen. Parece ser que este es el Sinaí, en esta montaña, que con varias cordilleras. Lo que está en el centro nos estamos refiriendo. Hay tres posibilidades, tres montañas, pero la primera probablemente sea esta. No hay con precisión una respuesta, hermanos, pero probablemente pueda ser esa. El desierto de Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto alrededor del Sinaí 3 meses después de dejar Egipto. Aunque no es claro si el día que se menciona es la luna nueva o la luna llena, pero era el mes de junio. La ubicación del monte Sinaí está lejos de ser segura y se han sugerido por lo menos una docena de diferentes alternativas. Pero los tres candidatos más fuertes son, ojo, Jebel Musa y Jebel Zerbal en el sur y Jebel Sin Bishar. Estos tres lugares de montañas probablemente sean los del Sinaí, ¿sí? En el norte. Pero Jebel Musa, de 2.500 metros, está en el grupo del monte en el Sinaí centro-sur, como uno de los picos más altos de la cadena. Ha sido apoyado tradicionalmente ya desde el siglo IV después de Cristo. También presenta la llanura de Er-Taá al norte, que habría sido apta para el campamento israelita, proveyendo cerca de 161 hectáreas, aunque le falta un acceso fácil al agua. En otras palabras, Jebel Musa es muy probable que se refiera al monte Sinaí. Varios han aceptado que es Jebel Musa. Y ustedes pueden hacer su investigación, pueden investigar esto, pueden googlear entonces incluso el lugar y mirar unas fotos que hay por ahí para que ustedes puedan conocer más acerca del monte Sinaí. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dijo el pueblo, en Éxodo 19:8. Fíjense, Éxodo 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Pensemos, ¿qué hubo de malo en la respuesta de Israel a Dios? ¿Qué hay de malo en eso? Si es correcto, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y yo a veces digo una frase que muchas veces corre más rápido nuestra lengua que nuestros pensamientos, ¿verdad? A veces tardamos más en procesar y luego queremos decir las cosas, ¿no? Este pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Estaba dispuesto a cumplir todo, dice. ¿Qué hubo de malo en esa respuesta de Israel a Dios?